La luz de la mañana brillaba a través de las cortinas, dibujando fantasiosos dibujos en la pared del dormitorio. Laura pasó la mano por la mitad vacía de la cama. Las sábanas hacía tiempo que se habían enfriado. Desde hacía 3 meses, Diego salía antes del trabajo y volvía más tarde. Proyecto importante, explicó brevemente, sin hacer contacto visual. Se hizo un silencio desacostumbrado en la casa. Los mellizos Mateo y Pablo se habían ido de excursión con su clase a un pueblo vecino, y la pequeña Inés seguía dormida en su habitación. Laura se levantó de la cama, se puso una bata de seda y se acercó a la ventana. Desde la colina en la que se alzaba su casa podía ver toda Calviá. Los tejados de terracota, el campanario de la vieja iglesia, las calles serpenteantes que bajaban hasta el mar. Hace 10 años, esta vista le parecía un sueño hecho realidad. Entonces ella, una joven profesora de música del norte, había venido aquí por primera vez para un curso de verano. Diego entró en su vida de repente, alto, sonriente, con expresivos ojos marrones. Le enseñó la ciudad, le habló de los proyectos de edificios antiguos que estaba restaurando, le habló de sus sueños de cambiar el aspecto de Calviá, de hacerla más moderna, pero sin perder su alma. El tintineo de cristales rotos sacó a Laura de sus recuerdos. Se apresuró a entrar en la cocina. Inés estaba intentando coger una galleta del estante superior y se le había caído el jarrón. «Mamá, lo siento», dijo la niña con cara de culpabilidad, pero sin miedo. Laura nunca castigaba a los niños por los accidentes. «No pasa nada, cariño. No te muevas. Yo recogeré los fragmentos». Recogiendo los fragmentos, Laura recordó cómo su suegro había regalado ese jarrón para la boda de ella y Diego. «Es una reliquia familiar», había dicho entonces Ramón con su habitual tono de mentor. «Espero que puedas conservarlo intacto». Se podía oír el subtexto en sus palabras. Era como si estuviera hablando del propio matrimonio. Ramón Castellano siempre tenía una manera de dar un segundo sentido a las frases corrientes. Todos los domingos, la familia se reunía en su mansión para cenar, una tradición que no era negociable. Laura recordaba su primera vez allí. Enormes puertas de madera, retratos de sus antepasados en las paredes, pesados muebles de caoba. Todo gritaba dinero e influencia. La arquitectura es el arte de crear el futuro construyendo sobre el pasado, le gustaba decir a Ramón. Su empresa constructora poseía la mitad de los inmuebles de la ciudad. Había empezado con una pequeña empresa y ahora su nombre era conocido por todos los habitantes de Calviá. Laura sacó su teléfono. No había mensaje de Diego. Antes siempre escribía si llegaba tarde. Ahora el silencio se había vuelto habitual. «Mamá, ¿cuándo viene papá?» Inés ya estaba sentada a la mesa, castañeteando los pies. «Por la tarde, cariño. Tiene mucho trabajo». Dolores Prada, su vecina, apareció en el umbral. A pesar de sus 70 años, conservaba una mente aguda y la espalda recta. «Buenos días. Os he traído naranjas frescas del huerto». Dolores puso la cesta sobre la mesa. «Laura, pareces cansada». «Últimamente no duermo bien». Dolores la miró atentamente. «Sabes, ayer vi el coche de Diego fuera de la oficina a las 11 de la noche. Las luces de las ventanillas estaban encendidas». Laura permaneció en silencio, fingiendo estar ocupada preparando el desayuno. La oficina de la empresa de Ramón estaba en una vieja mansión del centro de la ciudad. Allí trabajaban unas 30 personas, incluida la nueva abogada, Carmela Vidal. «También he oído que la joven abogada...» empezó Dolores. «Inés, cariño, ve a cambiarte para ir al colegio», interrumpió Laura. La niña corrió obedientemente escaleras arriba. «Dolores, por favor». Laura negó con la cabeza. «No quiero oír cotilleos. No son chismes, querida. Es lo que ven mis ojos, y los tuyos también, si te permites mirar». Laura se acercó a la ventana. Abajo, al pie de la colina, se extendía el parque donde una vez había conocido a Diego. Él estaba dibujando en un cuaderno bocetos de la reconstrucción de un viejo cenador. Ella levantó la vista y él la levantó y sonrió. «¿Sabes qué es lo más raro?» Laura se volvió hacia Dolores. «No siento celos, solo cansancio. Es como si todo lo que está pasando fuera un sueño largo y duro». «Cuídate, chica». Dolores le puso una mano arrugada en el hombro. «Y empieza a juntar tus papeles, por si acaso». «¿Papeles?» «Extractos de cuentas, contratos,
Todo lo que tenga que ver con la casa y los niños. Confía en mi experiencia. Es mejor tener y no necesitar que necesitar y no tener. Cuando Dolores se marchó, Laura permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad. 10 años atrás se había enamorado de las callejuelas, del olor a mar, del ritmo de vida pausado. Ahora todo parecía el decorado de una obra que llegaba a su fin. Su teléfono vibró, un mensaje de su suegro. «Os espero a ti y a Diego esta noche. Tenemos un asunto importante que tratar». Laura miró los fragmentos del jarrón que seguían sobre la mesa. Extrañamente, se sintió aliviada de que el jarrón se hubiera roto. Era como si se hubiera roto otra cadena que la encadenaba a esta casa, a esta vida que se le escapaba de las manos lenta pero inexorablemente. Los pasos de Inés se oyeron en el pasillo. Era hora de prepararse para ir al colegio. Laura se guardó el teléfono en el bolsillo y empezó a preparar el desayuno de su hija, intentando no pensar en la noche que le esperaba. Pero en algún lugar de su interior, sabía que era el principio del fin. La mansión de Ramón Castellano se cernía oscura sobre la ciudad. Hacía 20 años que había comprado el viejo edificio del siglo XIX, con sus torrecillas y vidrieras, y lo había restaurado personalmente, convirtiéndolo en un símbolo de su poder. Laura subió los anchos escalones de mármol, sintiendo el eco de cada paso en el vestíbulo vacío. La chimenea ardía en el salón, aunque la tarde era cálida. A Ramón le encantaba el ambiente, el fuego, los sillones de respaldo alto, los retratos familiares en las paredes. Todo creaba la atmósfera de un castillo medieval, donde se sentía como un completo señor. «Ah, cuñada». Ramón levantó la vista de sus papeles. «Diego se retrasa. Toma asiento». Laura se hundió en la silla frente a su suegro. En 10 años no se había acostumbrado a su forma de hablar, como si cada frase fuera un examen, cada gesto una evaluación. «¿Cómo están los niños?», preguntó, sin apartar los ojos de los papeles. «Bien. Mateo sacó la nota más alta en matemáticas». «Matemáticas». Ramón frunció los labios. A su edad, Diego ya dominaba los planos. Los chicos tienen que centrarse más en la arquitectura. Es un asunto de familia. Un tronco crepitó en la chimenea, esparciendo chispas. Laura guardó silencio. Era inútil discutir con su suegro. Solo había un camino para él, el que había trazado. La puerta se abrió, dejando pasar a Diego y Carmela. Laura se agarró a los reposabrazos de la silla. Carmela vestía un estricto traje de negocios con el pelo recogido en un impecable moño. A su lado, Laura se sentía fuera de lugar con su sencillo vestido. «Siento llegar tarde». Diego no miró a su mujer. «Hemos tenido algunas dificultades con el papeleo del nuevo proyecto». «Toma asiento». Ramón señaló el sofá. Diego y Carmela se sentaron uno al lado del otro, no demasiado cerca, pero tampoco guardando las distancias. «Laura, estamos aquí para tratar un asunto importante. Se trata del futuro de la familia». Se hizo un gran silencio en la habitación. Laura podía sentir 3 pares de ojos estudiándola, la fría mirada de su suegro, la culpable de su marido, la evaluadora de Carmela. «La empresa se está expandiendo», continuó Ramón. «Hemos ganado el concurso para la urbanización del paseo marítimo. El proyecto es para 5 años. Diego será el arquitecto jefe». «Enhorabuena». La voz de Laura sonó apagada. «Pero hay un matiz». Se levantó Ramón y se acercó a la chimenea. «El proyecto requiere una reputación intachable, no complicaciones». «No lo entiendo». «Lo entiendes todo». El suegro se volvió hacia ella. «He oído rumores sobre tus encuentros con ese profesor de música del conservatorio». Laura se quedó fría. Ernesto era su colega. Habían preparado juntos un concierto infantil. Se habían visto algunas veces en cafés, discutiendo el programa. Nada más que eso. «Son reuniones de trabajo», intentó hablar con calma. «¿En serio?». Ramón sonrió. «Y las fotos dicen lo contrario». Carmela sacó unas fotos de una carpeta y las colocó sobre la mesa. Mostraban a Laura y Ernesto sentados en un café, hablando, riendo. Las fotos estaban tomadas desde lejos, pero el ángulo daba la impresión de intimidad. «¿Me estabais siguiendo?». «Protegemos los intereses de la familia», intervino Carmela. Su voz sonaba profesionalmente distante. «A la luz del próximo proyecto, cualquier indicio de escándalo es inaceptable». «¿Qué escándalo?». «Es una reunión de trabajo normal. El tribunal puede tener una opinión diferente». Carmela deslizó otra carpeta hacia ella.
sobre todo en el contexto de la custodia de los hijos. El mundo se estremeció. Laura abrió la carpeta. Dentro había una demanda de divorcio. Todo estaba preparado, verificado. Solo faltaban las firmas. ¿Diego? Miró a su marido. Él apartó la mirada. Es la mejor decisión, dijo ensordecedor. Para todos. ¿Para todos? Laura se levantó. Le temblaban las rodillas, pero se mantuvo erguida. ¿O para vosotros tres? Siéntate. La voz de Ramón sonó metálica. Y escucha las condiciones. ¿Términos? Serás compensada, suficiente para empezar una nueva vida, en otra ciudad. ¿Y los niños? Los niños se quedarán con su padre. Eso está fuera de discusión. Laura miró las fotos, la carpeta de solicitud, las caras congeladas al otro lado de la habitación. Todo había sido preparado, calculado, planeado. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Cuánto tiempo llevaban preparando esta trampa? ¿Y si me niego? Entonces iremos a juicio, habló Carmela en el mismo tono profesional. Con pruebas de tu infidelidad, con pruebas de tu comportamiento inapropiado, de tus arrebatos con los niños. ¡Qué crisis nerviosas! ¿Serán suficientes? Ramón se recostó en su silla. Tengo contactos, Laura, ya lo sabes. Los leños se consumían en la chimenea. Laura se quedó mirando el fuego, intentando ordenar sus pensamientos. 10 años de su vida, 3 hijos, el hogar que creía suyo. Todo se desmoronaba como un castillo de naipes. Necesito tiempo, dijo por fin. 3 días, la interrumpió Ramón. No más. Laura se levantó y se dirigió a la puerta. Al pasar junto a Diego, se detuvo. ¿Lo sabías desde el principio? ¿Lo planeaste? Él permaneció en silencio, todavía mirando al suelo. ¿Sabes qué es lo peor? Habló en voz baja, pero todos podían oírla. No es la traición. Es que ni siquiera tienes el valor de mirarme a los ojos. Cuando salieron de la mansión, Laura permaneció de pie en los escalones durante largo rato, contemplando la ciudad nocturna de abajo. Las luces de las casas estaban borrosas, ya fuera por sus lágrimas o por la niebla vespertina que se deslizaba desde el mar. En algún lugar, en una de aquellas casas, dormían sus hijos. Su pequeña Inés, sus hijos. Aún no sabían que sus vidas iban a cambiar para siempre. Sacó su teléfono y marcó el número de Dolores. Tenías razón, dijo cuando contestó su vecina. Necesito ayuda y un abogado. Ven, la voz de Dolores sonaba firme. Ven ahora mismo. Conozco a alguien en quien puedes confiar. Laura caminó calle abajo, sintiendo cómo el aire de la noche refrescaba sus mejillas ardientes. ¿Querían una guerra? La tendrían. Lucharía por sus hijos hasta el final, aunque tuviera que enfrentarse a toda la ciudad. Detrás de ella, la luz seguía encendida en las ventanas de la mansión de los Castellano. Allí, en el estudio, 3 hombres estaban decidiendo su destino, limando su vida, su futuro, sus hijos. Pero habían calculado mal. Pensaban que la tenían acorralada. Pero a veces es en un rincón donde una persona se vuelve verdaderamente peligrosa. La casa de Dolores estaba en las afueras de la ciudad, en un barrio antiguo donde las estrechas calles recordaban tiempos moriscos. La pequeña mansión de 2 plantas estaba cubierta de flores, las bugambillas trenzaban las paredes, convirtiendo la casa en un jardín viviente. Pasa, siéntate. Dolores condujo a Laura hasta la cocina. La habitación olía a hierbas y a té recién hecho. Eugenia vendrá enseguida, te ayudará. Laura se hundió en una silla de madera, mirando los manojos de hierbas secas que colgaban del techo. ¿Cuántas veces había estado aquí antes? Bebiendo té, charlando sobre trivialidades, escuchando las historias de su antigua maestra. Ahora todo había cambiado. El timbre sonó 20 minutos después. Una mujer alta, de unos 50 años, con el pelo corto y mirada atenta, apareció en el umbral. Eugenia Montes. Se presentó, estrechando la mano de Laura. Dolores me ha hablado de tu situación. Se sentaron a la mesa. Dolores sirvió el té en tazas, añadiendo una cucharada de miel a cada una. Cuéntamelo todo desde el principio. Eugenia sacó un cuaderno. Cada detalle. Laura habló durante más de 1 hora. Sobre la boda, el nacimiento de los niños, el enfriamiento gradual de la relación con su marido, sobre la aparición de Carmela, sobre el extraño comportamiento de Diego,
sobre la conversación de hoy en la mansión Castellano. Lo han preparado todo. La voz de Laura temblaba. Fotografías, documentos, incluso falsos testimonios sobre mi supuesto comportamiento inapropiado. Un esquema clásico. Eugenia tomó notas en su cuaderno. Primero aislar, luego vilipendiar, después clavarme contra la pared y obligarme a renunciar a todo voluntariamente. ¿Te has encontrado con algo así? Más de una vez, y no solo como abogada. Eugenia levantó la vista de su cuaderno. Hace 15 años yo estaba en tu pellejo, marido, suegra y amante, solo que entonces no estaba preparado para la lucha. Lo perdí todo, la casa, la reputación, mi hijo. Se hizo el silencio en la cocina, solo roto por el tic-tac del viejo reloj de pared. ¿Qué hago?, preguntó Laura. Para empezar, reúne los documentos, todos y cada uno de ellos. Extractos de cuentas, contratos, historiales médicos de los niños, referencias de carácter de la escuela. Haz copias, escóndelas en un lugar seguro. Tengo una caja fuerte en el banco, intervino Dolores. Estará seguro allí. Bien, continuó escribiendo Eugenia. Segundo, empieza a llevar un diario. Anótalo todo. Conversaciones, encuentros, rarezas en el comportamiento de tu marido y de tu suegro, con fechas y horas. Te será útil en el juicio. ¿Y los niños? Laura apretó la taza de té. Quieren llevárselos. Los niños son lo principal. Eugenia cerró el cuaderno. Necesitamos pruebas de que eres una buena madre, referencias de carácter del colegio, de médicos, de profesores, testimonios de vecinos. Yo puedo dar fe, asintió Dolores. Y de los otros vecinos también. Todos pueden ver cómo cuida de los niños. Eso no es suficiente. Eugenia negó con la cabeza. Los castellanos tienen dinero y contactos. Pueden comprar cualquier testimonio que quieran. ¿Entonces qué? Tenemos que volver sus armas contra ellos mismos. Eugenia se inclinó hacia adelante. Has dicho que te han estado siguiendo, haciendo fotos. Así que también podemos... No, interrumpió Laura. No me rebajaré a su nivel. No se trata del nivel. La voz de Eugenia se volvió más áspera. Se trata de tus hijos. Usarán cualquier cosa contra ti. Mentiras, sobornos, chantajes. ¿Estás dispuesta a perder a tus hijos pero conservar tu superioridad moral? Laura se levantó y se acercó a la ventana. Afuera anochecía. Las luces se encendían en las casas de enfrente. En algún lugar, en su casa y en la de Diego, una criada probablemente estaba acostando a los niños ahora mismo, leyéndole un cuento a Inés, comprobando si los gemelos habían hecho los deberes. ¿Qué sugieres? Para empezar, poner a Diego y Carmela bajo vigilancia. Necesito pruebas reales de su relación, no fotos montadas. Conozco a un fotógrafo, dijo Dolores. Un antiguo periodista, es de fiar. Bien, Eugenia abrió su cuaderno en una nueva página. Ahora las finanzas. ¿Tiene acceso a las cuentas de su marido? Solo a la cuenta familiar. El dinero principal pasa por la empresa del suegro. Tenemos que comprobar todas las transacciones del último año. Tal vez han estado cocinando durante mucho tiempo, transfiriendo dinero, acumulando un colchón de seguridad. ¿Cómo puedo saber eso? Tengo un contacto en Hacienda, sonrió Eugenia. No todo lo compró tu suegro. Hablaron hasta bien entrada la noche, trazando un plan de acción. Eugenia anotaba todos los detalles, hacía preguntas aclaratorias, trazaba posibles defensas. Lo más importante ahora es que no se note que os estáis preparando para una pelea, dijo por último. Compórtate como siempre, que piensen que os han destrozado. ¿Y los niños? ¿Qué les dices? Nada todavía, pero prepárate. Podrían empezar a ponerlos en tu contra. Ya en la puerta, Eugenia hizo una pausa. Una cosa más. Cambia de teléfono. Compra uno nuevo, a nombre de otra persona. Seguro que están escuchando el tuyo. Laura salió a la noche. Las estrellas se cernían sobre la ciudad. El mar murmuraba a lo lejos. Caminó hacia su casa, cada paso más duro que el anterior. Allí, frente a la puerta de la casa que ella y Diego compartían, comenzaba una nueva vida, una vida de fingimiento y guerra secreta. Diego la esperaba en el salón. Estaba sentado en la oscuridad, solo una farola iluminaba su silueta. ¿Dónde has estado?, preguntó sin darse la vuelta. Dando un paseo, pensando. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre los niños, sobre cómo han cambiado las cosas. Se levantó y se acercó a ella.
En la oscuridad su rostro parecía ajeno, desconocido. Laura, entiéndelo, esta es la mejor decisión. ¿Para quién, Diego? Ella le miró a los ojos. ¿Para ti? ¿Para tu padre? ¿Para ella? Por todos, incluidos los niños. ¿Los niños? Laura sonrió amargamente. ¿Tienes idea de lo que les pasará cuando les arranquen de su madre? Tendrán una nueva familia, una estable, una adecuada. ¿La correcta? Sacudió la cabeza. ¿Construida sobre mentiras y traición? Diego se dio la vuelta. Tienes 3 días para pensarlo. No compliques las cosas. Se marchó escaleras arriba, dejándola sola en la oscuridad del salón. Laura se hundió en el sillón, el mismo en el que una vez se habían sentado los dos juntos, soñando con el futuro. Sacó su teléfono, abrió la galería, fotos de los niños, momentos felices, sonrisas, abrazos. No las voy a regalar, susurró en la oscuridad. No importa lo que planeen, no importan las pruebas que fabriquen. Lucharé. En algún lugar del piso de arriba, crujió una tabla del suelo. Diego se paseaba por el dormitorio, preparándose para ir a la cama, hablando con Carmela, haciendo planes para destruirla. Ahora cada sonido, cada movimiento en la casa parecía parte de un complot contra ella. Laura se levantó y caminó en silencio hacia el estudio. Encendió el ordenador y abrió una carpeta de documentos. Era hora de empezar su guerra. Silenciosa, discreta, pero despiadada. Una guerra por los niños, por la dignidad, por la verdad. Al otro lado de la ventana amanecía. El primer día de su nueva vida. El despacho de Eugenia olía a café y a papeles viejos. El pequeño despacho estaba en la primera planta de un edificio histórico, alejado del centro de negocios de la ciudad. Laura extendió papeles sobre la mesa, extractos bancarios, contratos, certificados de propiedad. ¡Aquí! Eugenia señaló uno de los extractos. ¿Ves estas transferencias? Pequeñas cantidades, una vez al mes, a una cuenta en otro banco. Empezó hace 8 meses. Cuando apareció Carmela, Laura se quedó mirando los números. Exactamente. Ahora mira las fechas de los contratos con los nuevos contratistas de la empresa. El abogado extendió algunos documentos más. Todos están firmados después de que ella llegara, y está actuando como asesora jurídica en todos ellos. Se ha estado preparando, desde el principio. No solo ella. Eugenia sacó una gruesa carpeta. He estado haciendo averiguaciones sobre los antecedentes de Mademoiselle Vidal. ¿Sabe qué es lo interesante? Este no es su primer caso. Laura cogió la carpeta. Dentro había recortes de periódico, copias de demandas, fotografías. Hace 3 años, Valencia, empezó a enumerar Eugenia. Gran empresa de construcción. Carmela acepta un trabajo como abogada junior. 6 meses después, el matrimonio del dueño de la empresa se desmorona. La mujer lo pierde todo. La participación en la empresa, la casa, la custodia de los hijos. Carmela se convierte en la nueva esposa del dueño. ¿Y luego qué? 1 año después, la empresa se declara en quiebra. Todos los activos pasan a una nueva empresa en la que Carmela Vidal es la única propietaria. El exmarido desaparece. Se rumorea que se fue a Sudamérica. Laura hojeó los expedientes. Otro caso, 2 años antes. Patrón similar. Ciudad pequeña, negocio familiar, divorcio, escándalo. Es una cazadora profesional. Eugenia cerró la carpeta. Busca hombres de éxito con problemas matrimoniales. Se congracia, destruye matrimonios, se lo lleva todo. ¿Pero por qué nadie la detuvo antes? Porque todo se hace de forma limpia, legalmente impecable. No hay violaciones evidentes de la ley, solo la moralidad. Y eso, por desgracia, no está sujeto a juicio. Una secretaria entró en el despacho, trayendo café recién hecho. Laura miró por la ventana a la vieja plaza de abajo. Allí, junto a la fuente, ella y Diego habían paseado una vez por las tardes, haciendo planes, soñando con el futuro. ¿Qué más has aprendido?, preguntó sin darse la vuelta. Su verdadero nombre es Carla Méndez. Se lo cambió hace 5 años, después de su primer caso con éxito. Procede de una familia pobre. Su padre era alcohólico y su madre murió prematuramente. Estudiante brillante, se licenció en Derecho. Así que sabe lo que hace. Oh, sí. Eugenia dio un sorbo a su café. Cada paso está calculado, pero hay algo más. Sacó otro sobre. Dentro había una fotografía de una joven Carmela y,
Ramón Castellano. Esta fue tomada hace 6 años. Un congreso de la propiedad en Madrid. ¿Quieres decir? Se conocen desde hace mucho tiempo. Quizá todo esto sea un plan que tienen en común. Laura miró la fotografía. Ramón y Carmela estaban sentados a la mesa de un restaurante, discutiendo algo. Ella parecía más joven, más sencilla, pero la mirada era la misma, depredadora, decidida. Mi informante en la agencia tributaria me ha enviado unos datos interesantes, continuó Eugenia. La empresa de Castellano ha realizado algunas transacciones extrañas en el último año. Se transfirieron grandes sumas a través de empresas offshore. Todo legítimo, pero inusuales. ¿Están preparando el escenario para algo mayor? Eso parece. Este proyecto frente al mar es solo la punta del iceberg. Quieren el control de toda la ciudad. Llamaron a la puerta. Entró un hombre de mediana edad con una cámara, el mismo fotógrafo que Dolores había mencionado. Tengo algo interesante. Sacó un pendrive. Llevo 3 días siguiéndoles. En la pantalla del ordenador aparecieron instantáneas. Diego y Carmela saliendo del restaurante. Se encuentran en el parque, entrando en un piso en el centro de la ciudad. ¿Dirección? Preguntó Eugenia. Calle San Juan, 15. El piso está a nombre de una sociedad instrumental. Son unos descuidados, observó la abogada. No. Laura negó con la cabeza. Confían en su impunidad. Creen que ya me he rendido. Eugenia reunió los documentos en una pila. Ahora tenemos pruebas de su conexión, pero no es suficiente. Tenemos que encontrar algo más serio. ¿Cómo qué? Como las verdaderas razones de su interés en la zona costera. ¿Qué planean construir allí? ¿Por qué tienen tanta prisa por divorciarse? Tengo una idea. Laura sacó su teléfono. ¿Recuerdas a Miguel Ferrer, el director del colegio? Es concejal y tiene acceso a los documentos urbanísticos. ¿Ayudará? No lo sé, pero siempre ha sido bueno conmigo, y tiene conciencia. Eugenia golpeó la mesa con el bolígrafo pensativa. Procede con cautela. Si descubren que estás excavando para el proyecto... Lo sé, se levantó Laura. Pero no tengo elección. El tiempo se acaba. Salió del despacho y se dirigió a la escuela. El día estaba en pleno apogeo, las calles llenas de turistas. Nadie prestó atención a la mujer de vestido sencillo que se apresuraba en sus quehaceres. A la entrada de la escuela se cruzó con Inés. La niña salió corriendo por la puerta y corrió hacia su madre. ¡Mamá! Y papá ha dicho que nos vamos el fin de semana fuera de la ciudad. ¿Con la tía Carmela? Laura se quedó helada. Era el momento. Estaba empezando. Decidieron proceder a través de los niños. ¡Qué bien, cariño! Se obligó a sonreír. ¿Estás emocionada? Sí, tía Carmela prometió enseñarme cómo peinar a una princesa. A espaldas de su hija, Laura vio a Diego. Estaba de pie junto al coche, observando su conversación. «Corre con tu papi, solete», besó a su hija. «Nos vemos esta noche». Inés salió corriendo. Diego la ayudó a subir al coche y se marcharon. Laura se quedó mirando, sintiendo que todo su interior se apretaba de dolor y rabia. «Señora Castellano». La voz de Miguel Ferrer la sacó de su aturdimiento. ¿Ha venido a verme? Sí, señor Ferrer. Tenemos que hablar sobre el futuro, de los niños, y sobre lo que realmente está pasando en nuestro pueblo. El director la miró atentamente y luego asintió. Vamos al despacho. Subieron las escaleras del colegio y cada paso resonaba en la cabeza de Laura como el tintineo de una campana. El tiempo se agotaba. El partido empezaba en serio, y ella tenía que ganar, por el bien de los niños, por su propio bien, por el bien de la justicia. En el pasillo colgaban dibujos de niños, entre ellos los de Inés, brillantes y alegres. ¿Durante cuánto tiempo haría su hija dibujos así? ¿Qué sería de su mundo cuando se diera cuenta de la verdad sobre los juegos y la traición de los adultos? Laura apretó los puños. No, no dejaría que eso ocurriera. Fuera lo que tramaban los castellanos, fueran cuales fueran sus planes, ella lucharía, hasta el final. El despacho de Miguel Ferrer parecía un museo, mapas antiguos en las paredes, un globo terráqueo en un rincón y estanterías de caoba. El director era conocido por su pasión por la historia de la ciudad. «Por favor», indicó la silla de Laura. «¿Té, café?» «No, gracias», se sentó ella, alisándose el vestido. «Miguel, necesito tu ayuda». Se hundió en la silla de enfrente, cruzó las manos sobre la mesa. «He oído conversaciones.
sobre tu situación. Todo el pueblo se ha enterado, creo. Calviá es un pueblo pequeño. Aquí todo el mundo lo sabe todo. No todo, se adelantó Laura. Háblame del proyecto costero. Ferrer se tensó. Eso es información confidencial. Una que puede costarle el futuro a la ciudad. Y a mí, los niños. Se levantó y se acercó a la ventana. Los niños jugaban en el patio del colegio, entre ellos los gemelos Mateo y Pablo. Sabéis que soy miembro del ayuntamiento, empezó despacio. En la última reunión nos presentaron un proyecto de desarrollo para la costa. Hoteles, centros de ocio, casinos. ¿Casinos? ¿En Calviá? Sí. 5 grandes casas de juego, además de un puerto deportivo, apartamentos de lujo. Pero cambiará todo el pueblo. Esa es la cuestión, volvió Ferrer a la mesa. Los castellanos quieren convertir Calviá en el nuevo Montecarlo. El proyecto ya ha sido aprobado a nivel regional. ¿Cómo? ¿Sin audiencias públicas? Hubo audiencias, hace 3 meses, solo que nadie se enteró. El anuncio estaba colgado en el antiguo edificio de correos que nadie visita. Laura recordó aquel momento, justo cuando Diego se había vuelto especialmente distante, quedándose hasta tarde en el trabajo. ¿Y los vecinos? ¿Los desalojarán? Oficialmente, ofrecerán una indemnización. Extraoficialmente, sacó una carpeta del cajón de su escritorio. Aquí hay una lista de empresas que están comprando propiedades en la zona costera. Todas están conectadas con empresas offshore, las mismas por las que circula el dinero de la empresa de Castellano. Ferrer levantó las cejas sorprendido. Estás bien informado. Tengo un buen abogado. Laura hojeó los documentos. Pero, ¿por qué tanta prisa en divorciarse? ¿Por qué ahora? Porque en una semana es la votación final en el ayuntamiento, y voy a votar en contra. ¿Lo harás? No soy solo yo. Hay otros que ven lo que está pasando. Pero Castellano necesita una mayoría, y para eso necesitan una reputación perfecta, remató Laura. Sin escándalos, sin problemas, una familia modelo, empresarios respetados. Exacto. Un divorcio escandaloso podría arruinarlo todo, a menos que la esposa se vaya, tranquilamente sin quejarse, sonrió Laura con amargura, dejando a los niños, la casa, la reputación. Llamaron a la puerta. Entró una secretaria con un montón de papeles. Ferrer firmó los papeles y esperó a que se marchara. ¿Me arriesgo a enseñarte esto? Sacó otra carpeta, raída, con una pegatina descolorida. Es una historia del desarrollo del pueblo en los últimos 20 años. Fíjate en los solares propiedad de la familia Castellano. Laura abrió la carpeta. Mapas, planos, escrituras. Cada año se ampliaban las propiedades de la familia, como una tela de araña que enredaba la ciudad. Y aquí, señaló Ferrer uno de los documentos, hay una lista de personas que perdieron propiedades por deudas, pleitos, problemas familiares. Adivina quién es ahora el dueño de sus casas. ¿Castellano? A través de sociedades pantalla, siempre legalmente limpias, siempre con papeles. Y Carmela sigue su tradición. Encajó perfectamente en la familia. Ferrer negó con la cabeza. ¿Sabes qué es lo peor? Que realmente creen que están haciendo lo correcto, que están trayendo progreso, desarrollo, a costa de la vida de otras personas. Ese es un precio aceptable para ellos. Fuera de la ventana sonó el timbre. Los niños se estiraban hacia sus aulas, gemelos entre ellos, discutiendo animadamente sobre algo. Miguel. Laura siguió su mirada. ¿Por qué me ayudas? Guardó silencio durante un largo rato, hojeando los papeles de la mesa. Hace 25 años, yo también voté a favor de uno de los proyectos de Castellano, sin entrar en detalles, creyendo en las promesas. El resultado fue la demolición de una manzana entera del casco antiguo, dejando a decenas de familias sin hogar. Desde entonces me he jurado a mí mismo, nunca más. ¿Te das cuenta de lo que harán cuando se enteren? Supongo, sonrió con tristeza. Pero no tengo hijos que quitarme, ninguna familia que destruir. Soy libre. Llamaron de nuevo a la puerta. Esta vez entraron el profesor y los gemelos. Señor Ferrer, los chicos se han peleado en el recreo. Mateo y Pablo estaban con la cabeza gacha. Pablo tenía un labio roto. Mateo tenía una manga de la camisa rasgada. ¿Qué ha pasado? Laura se acercó a sus hijos. Se burlaban de mamá, dijo Mateo en voz baja.
Decían que eras malo. ¿Quién lo decía? Los hijos del señor Morales, contestó Pablo. Decían que nos ibas a dejar, que íbamos a tener una nueva mamá. Laura se puso en cuclillas delante de los niños. Escúchenme, digan lo que digan, pase lo que pase, siempre seré vuestra madre, siempre os querré, ¿lo entendéis? Los niños asintieron. Ella los abrazó, sintiendo cómo les latía el corazón y les temblaban los hombros. Id a clase, dijo la profesora, y yo hablaré con los padres de los Morales. Cuando los niños se marcharon, Laura se volvió hacia Ferrer. ¿Morales es miembro del ayuntamiento? Sí, y muy amigo de tu suegro. Ellos empezaron la guerra, apretó los puños. A través de los niños, a través de sus amigos. ¿Qué esperabas? Saben dónde golpear. Laura recogió los papeles. Gracias, Miguel, por todo. Ten cuidado. La acompañó hasta la puerta. Y cuida de los niños. En guerras como esta, a menudo son los inocentes los que sufren. Al salir de la escuela, Laura llamó inmediatamente a Eugenia. Tengo información, es importante, y documentos. Nos vemos en 1 hora, respondió la abogada. Y sí, yo también tengo noticias. Creo que hemos encontrado un punto débil en su armadura. Laura caminó por la calle, apretando la carpeta contra su pecho. La ciudad vivía su vida habitual. Turistas haciendo fotos de edificios antiguos, camareros poniendo mesas en los cafés, vendedores colocando mercancía en los escaparates. Nadie sabía que pronto todo cambiaría, que bajo esas calles empedradas, bajo las fachadas de las casas antiguas, se libraba una guerra invisible. Una guerra por el futuro de la ciudad, de los niños, de los destinos humanos. Y ella, Laura, estaba en primera línea de esta guerra. En su despacho, Eugenia coloca nuevos documentos. Al otro lado de la ventana lloviznaba, algo poco habitual en Calviá en esta época del año. «Toma». La abogada le tendió varias hojas a Laura. Los resultados de la auditoría financiera. ¿Recuerdas esas extrañas transferencias al extranjero? Sí, usted las mencionó. Hemos rastreado la cadena. El dinero pasa por 5 empresas fantasma y luego vuelve a España. ¿Sabes a nombre de quién está? ¿Carmela? No, Ramón Castellano. Pero no la nuestra, la otra. Su hermano gemelo. Laura alzó las cejas sorprendida. ¿El suegro tiene un hermano? Tuvo uno. Eugenia abrió un viejo recorte de periódico. Raúl Castellano, desaparecido en combate hace 25 años, dado por muerto en un naufragio frente a las costas de Mallorca. Presunto, nunca se encontró el cuerpo, y ahora viene lo mejor. Todo el papeleo de su muerte fue tramitado por un joven aprendiz en un bufete de abogados, una tal Carla Méndez. Carmela, exhaló Laura. Pero eso es, hace 25 años era una niña. Su madre. Eugenia puso otro documento sobre la mesa. Elena Méndez trabajaba en el mismo bufete. Murió en extrañas circunstancias 1 año después. ¿Crees que...? Creo que hemos encontrado una pista. Algo pasó hace 25 años. Algo que une a las familias Castellano y Méndez. Llamaron a la puerta. Entró el fotógrafo, el mismo que había estado siguiendo a Diego y Carmela. Tengo algo interesante. Sacó una cámara. Carmela se encontró con un hombre en el puerto esta mañana. Aquí están las fotos. Las imágenes mostraban a Carmela hablando con un hombre canoso en el puerto deportivo. Su rostro estaba parcialmente oculto por una gorra, pero algo en su postura, en el giro de su cabeza, me resultaba familiar. Amplía esta, señaló Eugenia a una de las fotos. La imagen ampliada reveló el rostro del hombre, una réplica exacta de Ramón Castellano, solo que con profundas cicatrices en la mejilla izquierda. Raúl, susurró Eugenia. Está vivo. ¿Pero por qué? ¿Por qué fingir su muerte? Quizá pronto lo averigüemos. Descolgó el abogado el teléfono. Tengo un conocido en los archivos del puerto. Necesito comprobar los registros de ese año. Laura sacó la carpeta que había recibido de Ferrer. Yo también tengo noticias, y explican muchas cosas. Habló del proyecto del casino, de las compras secretas de terrenos, de la próxima votación del ayuntamiento. Ahora entiendo por qué tienen tanta prisa. Eugenia tomó notas. Necesitan tenerlo todo resuelto antes de la votación, sin escándalos, sin problemas familiares. Y yo estoy interfiriendo en sus planes. No eres la única. Ferrer y sus partidarios también. ¿Van a intentar comprarlos? Al principio sí, y si fracasan...
Eugenia guardó un significativo silencio. En ese momento, sonó el teléfono de Laura. El nombre de Diego apareció en la pantalla. ¿Sí? ¿Dónde estás? La voz de su marido sonaba tensa. En viaje de negocios. ¿Qué pasa? Inés está en el hospital. Se cayó por las escaleras en el colegio. Laura se quedó helada. ¿Qué le pasa? Brazo roto. Ven al hospital central. Corrió hacia la puerta, pero Eugenia la detuvo. Espera. Algo no va bien aquí. Mi hija está en el hospital. Exactamente, y coincidió demasiado bien con nuestros hallazgos. La abogada marcó rápidamente un número. Hola, Dolores. ¿Puedes comprobar la escuela? ¿Qué pasa con Inés? Durante varios minutos esperaron en tenso silencio. Por fin, Eugenia colgó el auricular. Inés está en el colegio. Está en clase de arte. Está bien. ¿Pero por qué? Laura se hundió en una silla. ¿Por qué las mentiras? Para sacarte de tus casillas, para que actúes emocionalmente, sin cuidado. Están utilizando a mis hijos. Laura apretó los puños. Jugando con mis sentimientos. Y seguirán. Eugenia se sentó a su lado. Hasta que consigan lo que quieren. O hasta que les detengamos. Una secretaria entró corriendo en el despacho. Señora Montes, acaban de llamar del colegio. Hay gente intentando llevarse a los hijos de la señora Castellano. Laura se levantó de un salto, pero Eugenia la retuvo. Espera. Ya he llamado a la policía. Van para allá. Pero mis hijos. Ferrer y Dolores están con ellos. No dejarán que nadie se los lleve. Cogió el teléfono el abogado. Y tenemos que actuar rápido. Mientras nos distraen con los niños, algo está pasando. Algo importante. Marcó el número. Diga, sí, soy yo. Comprueba el puerto, inmediatamente, especialmente los yates listos para salir. Laura daba vueltas por el despacho. Debería estar allí, en la escuela. No. La voz de Eugenia se volvió dura. Tienes que estar aquí, porque ahora mismo se está decidiendo todo. Están intentando esconder los cabos sueltos, literalmente. ¿Raúl? Sí, creo que va a desaparecer, otra vez, y llevarse todas las pruebas con él. En ese momento sonó el teléfono del fotógrafo. Escuchó durante unos segundos y luego se volvió hacia ellos. Hay tráfico en el puerto. Un gran yate se dispone a zarpar. Carmela y un hombre parecido al de las fotos han sido vistos a bordo. ¿La dirección del muelle? Eugenia ya se estaba poniendo el abrigo. Muelle Norte, Atracadero 17. Vamos, se volvió hacia Laura. Es ahora o nunca. Si se va, lo perdemos todo. Pero los niños... Dolores ha avisado. La policía está en el lugar. Los niños están bien. Fue solo un intento de distraernos. Bajaron hasta el coche. La lluvia se había intensificado, convirtiendo las calles en espejos que reflejaban las luces de la ciudad. ¿Sabes lo que es raro? Eugenia conducía el coche, maniobrando hábilmente en el flujo del tráfico. Todo esto empezó por el amor, o mejor dicho, por la falta de él. ¿Qué quieres decir? Hace 25 años los hermanos Castellanos se enamoraron de la misma mujer, Elena Méndez. Ramón estaba comprometido, preparando la boda, y Raúl. Raúl simplemente la amaba, en secreto, desde lejos. ¿Cómo lo sabes? Viejas hemerotecas, crónicas seculares, y luego el naufragio, la desaparición de Raúl, la extraña muerte de Hélène, y una niña que juró venganza. ¿Carmela? ¿Pero qué tiene que ver eso conmigo? Eres feliz, eras feliz. Una esposa querida, una madre, una persona respetada. Todas las cosas que su madre nunca tuvo. El coche se detuvo a la entrada del puerto. Por delante, se veían los mástiles de los yates meciéndose sobre las olas. ¿Listos? Eugenia miró a Laura. ¿Para qué? Enfrentarse a los fantasmas del pasado, los propios y los ajenos. Salieron a la lluvia, que se convirtió en un auténtico aguacero. En algún lugar, a lo lejos, retumbaban los truenos, como si la naturaleza les advirtiera de un desenlace inminente. El muelle norte les recibió con el sonido de las olas y el crujido de los aparejos. La lluvia se había convertido en tormenta. Las ráfagas de viento les lanzaban salpicaduras saladas a la cara. Los relámpagos cortaban el cielo sobre el mar. Ese yate de ahí, señala el fotógrafo. Una embarcación blanca como la nieve en el muelle más alejado. 40 metros, bandera de Panamá. Se llama Elena. En honor a su madre, susurró Laura.
Siluetas de personas destellaban en la cubierta, la tripulación preparándose para zarpar a pesar de la tormenta. «Tenemos que acercarnos». Eugenia sacó su teléfono. «Los guardacostas están de camino, pero llegarán en al menos 20 minutos». Avanzaban por el muelle, ocultos tras contenedores y cajas. La lluvia tamborileaba sobre los tejados metálicos de los almacenes, amortiguando sus pasos. De repente, sonó el teléfono de Laura. «Dolores». «Los niños están a salvo». La voz de la vecina sonaba preocupada. «Pero Diego está aquí. Con la policía. Tiene papeles. Una orden de alejamiento temporal. Quiere llevarse a los niños». «¿Qué tipo de orden de alejamiento? ¿En qué se basa?» «Acusaciones de un estado mental inestable, informe del psiquiatra, declaraciones de testigos». «Es todo falso». Cogió Eugenia el teléfono. «Dolores, deténlos. Como puedas. Necesitamos tiempo». En ese momento, Carmela apareció en la cubierta del yate. Incluso bajo la tormenta, su aspecto era impecable. Traje riguroso, pelo perfecto. Junto a ella había un hombre, el de las cicatrices. «Tengo que hablar con él», dijo Laura, pero Eugenia la detuvo. «Espera, mira». Un coche se detuvo en el muelle. Ramón Castellano salió de él. Incluso desde la distancia se podía ver lo tenso que estaba, encorvado como bajo el peso de los años. «Hermanos que se reencuentran», murmuró Eugenia. Después de un cuarto de siglo, observaron cómo Ramón subía a bordo, cómo se quedó inmóvil, mirando a su hermano, cómo dio un paso adelante, y se detuvo cuando Carmela se interpuso entre ellos. «Tenemos que oír de qué hablan». Laura miró a su alrededor. «Tal vez». «No hace falta». Eugenia encendió la grabadora de su teléfono. «Tenemos un micrófono. En Carmel. Lo tenemos desde hace una semana». «¿Le pusiste un micrófono?» «Lo lleva ella misma, en un broche que ella cree que fue un regalo de un admirador secreto». Del altavoz del teléfono salían voces distorsionadas por el sonido de la lluvia y el viento. «¿Por qué has vuelto, Raúl?» La voz de Ramón sonaba cansada. «Ya sabes por qué. Es hora de pagar las facturas». «¿Por qué? ¿Por casarte con la mujer que ambos amábamos?» «Por matarla». Laura se estremeció. Eugenia hizo una señal para que se callaran. «Yo no maté a Elena». El dolor apareció en la voz de Ramón. «Fue un accidente». «¿Un accidente?» Carmela habló ahora. «¿Mi madre se tomó por casualidad un somnífero y se puso al volante? ¿Después de enterarse de tu fraude de tierras? Ella me chantajeó. Amenazó con revelarlo todo. Porque era lo correcto». La voz de Raúl se quebró en un grito. «Estabas arruinando a la gente, llevándote casas, destruyendo familias. Y ella quería justicia. Estaba construyendo un futuro para todos nosotros. Para ti mismo. Solo para mí, Ramón. Siempre». Nuevos hombres aparecieron en el muelle, guardias del puerto. Se movieron lentamente, rodeando el yate. «¿Y ahora qué?», preguntó Ramón. «¿Vas a matarme? ¿Vengarme?» «No». La voz de Raúl se volvió más tranquila. «Simplemente diré la verdad. Sobre todo, sobre aquellos viejos casos, sobre los documentos falsificados, sobre los sobornos, sobre la muerte de Elena. No tienes pruebas». «Sí las tengo», intervino Carmela. «Todos estos años las he estado recopilando. Cada papel, cada firma, cada testimonio, todo está aquí». Levantó la carpeta. «¿Y qué quieres?». La voz de Ramón sonaba apagada. «Que sientas lo mismo que sentí yo, lo que es perderlo todo, una familia, un hogar, un futuro. ¿Por eso elegiste a Diego? ¿A mi hijo? Lo eligió a él. Eligió el dinero y el poder, como tú. La manzana del árbol». En ese momento se oyó un ruido de motores en el mar. Se acercaba un guardacostas. «Es la hora», dijo Raúl. «Tengo los documentos. El fiscal los tendrá en una hora». «No tan rápido». Diego apareció en el muelle. Llevaba una pistola en la mano. «Hijo». Ramón comenzó. «Tranquilo, padre. Ya me encargo yo», subió Diego. «Carmela, ¿los papeles?» «No», dio un paso atrás. «Esto no formaba parte del plan. El plan ha cambiado. También mi vida cuando supe la verdad». «¿Qué verdad?», preguntó Raúl. «Que yo no era hijo de Ramón, que mi madre te quería, que yo tenía que ser tu hijo». Laura se tapó la boca con la mano. Eugenia agarró el teléfono con más fuerza. «¿Cómo?». Ramón empezó. «Las cartas de mamá, las guardaba en el desván, las encontré hace un mes.
Diego bajó el arma. ¿Todo este tiempo lo supiste? ¿Sabías que estabas criando al hijo de otra persona? Tú eres mi hijo, independientemente de... ¡Cállate! ¡Cállate! Diego se volvió hacia Carmela. ¡Los papeles! Ahora. No, negó ella con la cabeza. Esta es mi venganza, mi justicia. Entonces adiós. El disparo sonó al mismo tiempo que el trueno. Carmela retrocedió tambaleándose, llevándose la mano al hombro. La carpeta se le cayó de las manos y las hojas se esparcieron por la cubierta. Laura se precipitó hacia adelante, pero Eugenia la detuvo. ¡No! ¡La policía ya está aquí! Efectivamente, el muelle estaba lleno de hombres uniformados. Una lancha de los guardacostas estaba amarrada a un lado. ¡Que todo el mundo se quede donde está! Una fuerte voz de megáfono se impuso al sonido de la lluvia. El barco está rodeado. Demasiado tarde, susurró Eugenia. Mirad, hojas de documentos levantadas por el viento se arremolinaron sobre la cubierta, cayendo al agua agitada. Las pruebas recogidas a lo largo de los años desaparecían entre las olas, pero no importaba, porque mientras tanto el teléfono de Eugenia seguía grabando. Cada palabra, cada confesión. A veces la venganza, dijo la abogada mientras veía subir a bordo a la policía, no llega de donde se espera. Laura observaba el yate mientras se desarrollaba la escena final de un drama familiar de un cuarto de siglo. Su propio drama formaba parte de esa historia, una historia de traición, venganza y redención. El teléfono que tenía en la mano vibró. Un mensaje de Dolores. Los niños están a salvo. Se ha levantado la orden de alejamiento. Vuelve a casa. A casa. La palabra resonó con dolor en su corazón. ¿Dónde estaba ahora su hogar? ¿En una mansión construida sobre mentiras y traición? ¿En una ciudad donde cada piedra contenía el dolor de otra persona? La lluvia se desvanecía. Amanecía sobre el mar, tan rojo como la sangre de la noche. La sala de interrogatorios de la comisaría parecía demasiado pequeña para tanta gente y sus historias. Laura se sentó en un rincón, observando cómo el interrogador extendía sobre la mesa fotos, documentos e impresiones de grabaciones de audio. Entonces, el investigador golpeó la mesa con el bolígrafo. Vamos a reconstruir los hechos, desde el principio. Ramón Castellano parecía 10 años mayor. Encorvado en su silla, clavó los ojos en un punto. Todo empezó en 1999. La voz de Raúl sonaba apagada. Tenía las manos esposadas, pero se mantenía erguido. Mi hermano y yo heredamos la empresa de construcción de mi padre, pequeño pero prometedor. Y nos enamoramos de la misma mujer, añadió el investigador. Elena trabajaba en el bufete de abogados que prestaba servicios a nuestra empresa. Inteligente, con principios, guapa. Raúl dejó de hablar, tragando saliva. Ramón se le declaró primero. Ella aceptó. ¿Pero te quería? Lo descubrí demasiado tarde, por sus cartas que encontró Diego. Se hizo un gran silencio en la habitación. Por la ventana pasaba un coche con la sirena parpadeando. Continúa. La empresa estaba creciendo. Ramón tenía grandes planes. Empezó a comprar tierras, falsificando documentos, presionando a la gente. Elena lo descubrió. ¿Y decidió contárselo a las autoridades? Reunió pruebas, cartas, escrituras, testimonios de propietarios intimidados. Raúl miró a su hermano. Pero alguien le dio somníferos, muchos somníferos, y luego llamó y dijo que su hija había tenido un accidente. Yo no fui, habló Ramón por primera vez en mucho tiempo. Te juro que no la quería muerta. Pero sabías quién lo hizo, y encubriste al asesino todos estos años. Otro investigador entró en la sala, trayendo nuevos documentos. Tenemos los resultados forenses. Puso una carpeta sobre la mesa. Los somníferos procedían del botiquín personal de Verónica Castellano. Su mujer en aquel momento, señor Ramón. ¿Verónica? Raúl se adelantó. ¿Ella? Ella se enteró de las cartas de Elena, sobre el hecho de que Diego podría no ser mi hijo. Ramón se cubrió la cara con las manos. Se volvió loca de celos. ¿Y tú la encubriste todos estos años? Ella estaba embarazada de nuestro segundo hijo, el que no sobrevivió. Laura escuchó esta confesión, sintiendo que cada palabra le pesaba en el corazón. ¿Cuántas vidas rotas? ¿Cuántos destinos destrozados? ¿Y mi desaparición? Preguntó Raúl. ¿Es ella también? No, he sido yo.
Levantó la vista Ramón. Yo contraté a los hombres. Tuve un accidente de barco. Pensé que era lo mejor. Para todos. ¿Para todos? ¿O para tus planes? No te habrías detenido. Seguirías indagando, seguirías buscando la verdad. ¿Y Carmela? Intervino el investigador. ¿Cómo encaja ella en esta historia? Ella me encontró hace 5 años, respondió Raúl. Me dijo que sabía la verdad, que había estado reuniendo pruebas todos estos años. Me sugirió un plan de venganza. ¿Y estuviste de acuerdo? Quería justicia, no venganza. Eugenia entró en la habitación, asintiendo a Laura. Tengo noticias, sobre Carmela. Salieron al pasillo. Al otro lado de la ventana empezaba a amanecer, el primer día de una nueva vida. Vivirá, dijo el abogado. La herida no es peligrosa, pero eso no viene al caso. Hemos encontrado a su verdadera madre. ¿Qué? Elena Méndez no era su madre. Carmela es hija de Verónica Castellano, de su primer matrimonio. Laura se apoyó en la pared. Entonces, así que es hermanastra de Diego. Y todo este tiempo ella lo sabía. Lo sabía y usó esa información para ganarse la confianza de la familia. ¿Y la aventura con Diego? No hubo aventura, solo una apariencia. Ella interpretaba un papel para acceder a documentos de la empresa. En ese momento, Diego fue conducido por el pasillo. Se detuvo al ver a Laura. Lo siento, dijo en voz baja, por todo. ¿Lo sabías? ¿Lo de Carmela? Lo descubrí hace una semana, cuando encontré las fotos de mi madre, Verónica, con una niña pequeña, y me di cuenta de que nos estaba manipulando a todos. ¿Por qué la apuntaste con el arma? Porque estaba amenazando a los niños. Nuestros hijos, Laura, quería llevárselos, convertirlos en parte de su venganza. El policía tiró de él hacia el pasillo. Diego miró hacia atrás. Los quiero, pase lo que pase, sea quien sea mi verdadero padre, ellos son mi familia. Laura le siguió con la mirada. Tantos años juntos, tantos recuerdos compartidos, y todas las mentiras, todos los secretos. ¿Y ahora qué? Le preguntó a Eugenia. Ahora, el juicio, sobre todos ellos. Tenemos pruebas, registros, documentos, confesiones, suficientes para desenmascarar todas las maquinaciones de Castellano. ¿Y los niños? Tú eres su madre, y ahora que se sabe la verdad, nadie puede discutirla. Dolores entró en la comisaría, seguida de los gemelos e Inés. Al ver a su madre, los niños corrieron hacia ella. ¡Mamá! Inés le echó los brazos al cuello. ¿Dónde está papá? ¿Por qué no estamos en casa? Laura abrazó a los niños y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pronto volveremos a casa, cariño. Solo que va a ser un hogar diferente. ¿Por qué? Porque a veces miró a Mateo y Pablo, que permanecían en silencio, dándose cuenta ya de que algo había cambiado seriamente. La gente necesita empezar de nuevo, construir algo mejor, más honesto. ¿Y papá? ¿Vendrá a nosotros? Vendrá, pero no enseguida. Tiene asuntos importantes que atender antes. Mateo, el mayor de los gemelos por 5 minutos, preguntó, ¿se trata de esos documentos? ¿Los que encontraron en el yate? ¿Sabes lo del yate? Oímos al abuelo hablar por teléfono, respondió Pablo. Estaba muy enfadado, gritándole a alguien. Laura miró a Eugenia. Esta asintió. Los niños necesitan saber la verdad, la parte de la verdad que son capaces de entender. Sí, queridos, es por los papeles. Tu abuelo y tu padre hicieron cosas malas, y ahora tienen que responder por ellas. ¿Como cuando rompimos el jarrón?, preguntó Inés. Sí, cariño, solo que sus actos fueron mucho más graves que el jarrón roto. Dolores se acercó a ellos. Venid, he preparado las habitaciones en mi casa. Os quedaréis allí hasta que encontréis un nuevo hogar. Salieron de la estación y se adentraron en la ciudad matinal. Las calles estaban desiertas. Solo los barrenderos fregaban las aceras, borrando las marcas de la tormenta pasada. «¿Sabes?», dijo Dolores mientras caminaban por la calle, «a veces se necesita una tormenta para limpiar el aire, lavando con la lluvia todo lo viejo, enfermo y podrido». Laura miró a los niños que caminaban delante. Hablaban en voz baja sobre algo, 3 pequeñas figuras sobre el telón de fondo de la ciudad despierta. «Sí», respondió, «a veces necesitas una tormenta, empezar de nuevo». Había un largo camino por delante, juicios,
declaraciones, nuevas revelaciones. Pero ahora, mirando a sus hijos, sentía una extraña calma, como si tras una larga enfermedad por fin hubiera llegado la curación. La ciudad despertaba a un nuevo día, un día sin mentiras ni secretos, sin viejos fantasmas, sin el peso del pasado. Y en algún lugar de este nuevo día les esperaba un futuro, quizá no tan rico y reluciente como antes, pero honesto y puro, como el cielo después de una tormenta. El juicio de la familia Castellano comenzó en pleno otoño. El viejo juzgado, construido en el siglo XIX, se ahogaba en el oro de las hojas caídas. Laura subió los escalones de mármol, agarrando con fuerza la mano de Eugenia. ¿Preparada?, preguntó la abogada, deteniéndose frente a las enormes puertas. No, pero no hay elección. La sala estaba llena, parecía haberse reunido todo el pueblo. Laura reconoció caras: vecinos, profesores del colegio, antiguos socios de Castellano. Todos habían venido a ver la caída de un imperio construido sobre mentiras. Ramón se sentó erguido, como si se hubiera tragado una estaca. A su lado estaban sus abogados, un equipo de los mejores abogados del país. Detrás de él estaba Raúl, aún detenido, pero ahora como testigo estrella de la acusación. Diego entró más tarde. Había adelgazado, estaba demacrado, pero mantenía la dignidad. «Pónganse de pie, el tribunal entra en sesión». Comenzó la lectura de los cargos: fraude a gran escala, falsificación de documentos, coacción en las transacciones, evasión de impuestos. La lista parecía interminable. «Señoría», se levantó el fiscal, «empezaremos por los hechos de hace 25 años, la desaparición de Raúl Castellano y la muerte de Elena Méndez». Laura escuchó el testimonio, y fue como si una vieja historia cobrara vida ante sus ojos. Una historia de amor, traición y venganza. Raúl habló primero, sobre cómo amaba a Elena, de cómo se enteró de las maquinaciones de su hermano, cómo intentó detenerlo. Elena reunió pruebas, le tembló la voz. Ella quería contárselo todo a las autoridades, para proteger a la gente que estaba siendo arruinada por las maquinaciones de su hermano. Y fue entonces cuando intervino Verónica Castellano. Sí, puso somníferos en el café de Elena y luego la llamó, le dijo que su hija estaba en el hospital. Se hizo el silencio en la habitación. Solo el chirrido del lápiz del forense lo rompió. «Continúa». Elena fue al hospital, en ese estado. El coche se salió de la carretera de montaña. ¿Y tu desaparición? Ramón descubrió que yo había empezado mi propia investigación. Contraté gente. Debían fingir un accidente en el barco. ¿Pero sobreviviste? Sí, me recogió un barco pesquero. Podría haber vuelto, pero decidí seguir investigando, en secreto. Ramón fue el siguiente en testificar, sobre construir un imperio, sobre sobornar funcionarios, sobre documentos falsificados. Quería crear algo grande. Su voz sonaba apagada. Convertir Calviá en la joya de la costa. ¿A costa de arruinar a otras personas? Eran negocios, solo un negocio. ¿Y la muerte de Elena Méndez? ¿Eso también fue un negocio? Ramón guardó silencio durante un largo momento. Luego levantó la vista. Yo la quería, a mi manera, pero Verónica estaba embarazada, esperaba un hijo, no podía... ¿Estabas encubriendo a un asesino? Estaba protegiendo a mi familia. Carmela fue la última en llegar. Pálida, con el brazo en cabestrillo, se mantenía erguida. Cuénteme su plan. Buscaba justicia. Su voz sonaba firme. No una venganza. Quería sacar a la luz la verdad. ¿Por eso sedujiste a Diego Castellano? No, no hubo aventura, solo una aparición. Soy su hermanastra, la hija de Verónica de su primer matrimonio. Un susurro recorrió la sala. Diego se estremeció como si hubiera recibido un golpe. ¿Por qué todo este juego? Para acceder a los documentos, para encontrar pruebas y proteger a los niños. ¿Los niños? Los de Laura y Diego. Sabía que Ramón planeaba usarlos en una nueva estafa, convertirlos en rehenes de sus planes, como una vez hizo conmigo. Laura apretó los puños. Recordó a Carmela hablando con Inés, enseñándole a peinarse como las princesas. ¿Protectora? ¿O estaba preparando algo peor? El juicio duró una semana. Cada día traía nuevas revelaciones, nuevos testimonios, nuevas pruebas. Miguel Ferrer habló de planes para urbanizar la costa, de reuniones secretas, de sobornos a concejales. Dolores trajo viejas cartas que Elena le había dejado para que las guardara, por si acaso.
Los antiguos empleados de la empresa, liberados del miedo, hablaron de documentos falsificados, de presiones a los propietarios, de amenazas y chantajes. El 10º día, el tribunal se retiró a una reunión. Laura estaba sentada en el pasillo cuando Diego se le acercó. ¿Podemos hablar? Ella asintió. Salieron al patio del juzgado. ¿Cómo están los niños?, preguntó él. Echándote de menos, sobre todo a Inés. ¿He sido un mal padre? No, solo un hombre confundido. Sabes, se sentó en el banco. Cuando encontré esas cartas sobre cómo Raúl podía ser mi padre, no sabía cómo sentirme. Toda mi vida se había construido sobre mentiras. ¿Por eso decidiste destruir la mía? Me entró el pánico. Padre, Ramón estaba presionando. Carmela manipulaba. Pensé que estaba protegiendo a los niños. ¿De qué? ¿De una madre amorosa? De la verdad, del hecho de que nuestra familia, nuestra posición, todo está construido sobre el crimen. Laura miró las hojas que caían. Amarillas, rojas, se arremolinaban en el aire como si intentaran volar lejos del suelo, pero seguían cayendo. ¿Sabes lo que dijo Mateo ayer? Se volvió hacia Diego. Que quería ser juez, para defender la verdad. ¿Y Pablo? Sigue queriendo ser arquitecto, pero para construir casas para la gente, no para quitárselas. Diego se tapó la cara con las manos. La he cagado, ¿no? Todos hemos metido la pata en algo, pero tenemos hijos. Y por su bien, ¿podemos empezar de nuevo? No todo, pero algunas cosas sí. Les interrumpió la campana. El tribunal volvía para anunciar el veredicto. Ramón Castellano recibió 15 años de prisión y confiscación de bienes. Raúl, como testigo clave, fue puesto en libertad bajo fianza. A Diego se le impuso una condena condicional de 5 años y una fuerte multa. Carmela fue absuelta, al considerar sus acciones defensa propia y defensa del interés público. ¿Esto es el final?, le preguntó Laura a Eugenia cuando salían del juzgado. No, la abogada negó con la cabeza. Es el principio. Ahora empezarán las demandas civiles. La gente pedirá que les devuelvan sus propiedades, una indemnización. ¿Y nosotros? ¿Qué pasará con nosotros? Usted tiene la casa de Dolores. Ella firmó a usted antes de morir. Ella lo sabía todo, y se estaba preparando para este día. Laura bajó las escaleras del juzgado. Inés dibujaba con lápices de colores en la acera y los gemelos discutían por algo. ¡Mamá! Inés corrió hacia ella. ¡Mira lo que he dibujado! Había una casa dibujada en la acera, un dibujo sencillo e infantil, un cuadrado, un tejado triangular, ventanas, y 5 figuras a su lado. ¿Quiénes son?, preguntó Laura, aunque ya sabía la respuesta. Somos nosotros. Tú, yo, Mateo, Pablo y papá. Cuando vuelva a casa. Laura se agachó junto a su hija. Cariño, papá no podrá vivir con nosotros. Pero vendrá. A menudo. ¿Por qué? Porque a veces los adultos no pueden vivir juntos, aunque se quieran y quieran a sus hijos. ¿Como Marta, la de mi clase? Sí, como Marta. Inés pensó un momento, luego cogió otro lápiz de color y dibujó otra casa al lado. Entonces papá tendrá su propia casa, e iremos a visitarle. Laura abrazó a su hija, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Los niños a menudo entienden más de lo que creemos, y aceptan la vida tal como es. Ha pasado un año. El rostro de Calvia ha cambiado, como cambia el de un hombre tras una grave enfermedad. El lujo ostentoso había desaparecido, el brillo lustroso se había desvanecido, pero surgía algo real y vivo. La casa de Dolores estaba empapada de flores. Laura había conservado el jardín, incluso lo había ampliado. Aquí, entre las bugambillas y los jazmines, comenzaron su nueva vida. «Mamá, mira». Inés irrumpió en la cocina, agitando un cuaderno. «He sacado la nota más alta en mi redacción». Laura cogió el cuaderno. «Mi ciudad», rezaba la inscripción en la parte superior de la página. La letra infantil contaba la historia de Calvia, sin adornos, pero esperanzadora. «Muy bien, Solete», besó a su hija en la parte superior de la cabeza. «¿Y dónde están los niños?» «En el jardín con papá. Les está enseñando a hacer dibujos». Laura miró por la ventana. Diego estaba sentado con los gemelos en la mesa del jardín explicándoles algo sobre unas hojas de papel. Tras su puesta en libertad, había aceptado un trabajo en un pequeño estudio de arquitectura de una ciudad vecina, empezando de cero.
Su divorcio había transcurrido tranquilamente, sin escándalos ni recriminaciones. Acordaron la custodia compartida. Los niños pasaban los días laborables con su madre y los fines de semana con su padre. No era lo ideal, pero era lo mejor que podían hacer en la situación actual. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. Eugenia estaba en la puerta. ¿Lista?, preguntó la abogada. La reunión del ayuntamiento es dentro de una hora. Desde el escándalo de Castellano, la gestión de la ciudad había cambiado mucho. Se creó un consejo municipal, formado por ciudadanos de a pie. Laura fue elegida como una de las representantes. Hoy vamos a votar el nuevo proyecto de urbanización del litoral. Eugenia sacó una carpeta con documentos. Tu voto podría ser decisivo. Lo sé, he estudiado el proyecto, es diferente. En lugar de casinos y hoteles de lujo, el nuevo plan preveía un parque ecológico, la restauración de antiguos refugios de pescadores y el desarrollo de pequeñas empresas. ¿Lo aprobó Raúl?, preguntó Eugenia. Sí. Incluso sugirió incluir en el proyecto un museo de la historia del pueblo. Raúl Castellano se quedó en Calviá. Después de todo el alboroto, había encontrado su lugar, dirigir la Comisión de Conservación Histórica. Quizá era su forma de expiar los pecados de su familia. Caminaron por las calles de la ciudad y Laura notó los cambios. Atrás habían quedado los letreros chillones de las boutiques caras, pero habían abierto pequeñas tiendas familiares. En el casco antiguo, las fachadas de las casas se estaban restaurando, conservando su aspecto histórico. ¿Y Carmela?, pregunta Laura. ¿Alguna novedad? Lo último que supe es que está trabajando para la Comisión Anticorrupción de Madrid. Aprovecha su experiencia. Se acercaron al edificio del ayuntamiento. Miguel Ferrer, ahora teniente de alcalde, les recibió en la entrada. Están todos reunidos, les dijo. Nos están esperando. La sala de reuniones estaba abarrotada. Representantes de distintas partes de la ciudad, empresarios, activistas comunitarios. Laura tomó asiento, tendió sus papeles. Antes de que empecemos a votar, el alcalde se levantó de su asiento. Tengo una noticia que darles. Hace una hora ha llegado la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Ramón Castellano. Un murmullo recorrió la sala. Todos sus recursos han sido desestimados. El veredicto se mantiene. Laura sintió una extraña desolación. No alegría, no regodeo, solo la constatación de que por fin se cerraba un capítulo de la historia. La reunión duró 3 horas. Se discutieron todos los puntos del proyecto, se discutieron los detalles, se buscaron compromisos. Esta era la nueva Calviá, una ciudad donde las decisiones se tomaban abiertamente, donde cada voz contaba. El proyecto se aprueba por unanimidad. Al salir del ayuntamiento, Laura se dirige al colegio a recoger a sus hijos de las actividades extraescolares. Por el camino, se encontró con Diego. ¿Cómo ha ido la votación?, le preguntó. Bien, se aprobó el proyecto. Sabes, se quedó callado. He estado pensando en volver a trabajar en él, como arquitecto ordinario, por supuesto. Eso sería lo correcto. A los niños les encantaría. Sobre todo Pablo, que me pregunta por qué ya no construyo edificios bonitos. Caminaron juntos hasta el colegio. Los gemelos salieron corriendo primero, seguidos de Inés, con un enorme dibujo en las manos. «Mamá, papá, mirad». Desdobló la hoja. «Esta es nuestra ciudad del futuro». En el dibujo estaba Calviá, pero no como había sido con Castellano, ni como era ahora. Era una ciudad de ensueño, con parques verdes, casas de colores y gente feliz. «Preciosa», dijo Diego. «Quizá algún día». «Algún día no», interrumpió Laura. «Ya es ahora. Cada día, con cada decisión que tomamos, estamos creando el futuro. Para ellos», señaló a los niños con la cabeza. Por la noche, después de acostar a los niños, Laura salió al jardín. Las estrellas colgaban bajas sobre la ciudad. El mar sonaba a lo lejos. Las ventanas de las casas vecinas ardían. Allí también vivían su propia historia, su propia verdad, sus propios sueños. Pensó en el año transcurrido, en las pérdidas y las ganancias, en cómo el miedo a perder a sus hijos se había convertido en una fuerza de acción, cómo las mentiras se habían desmoronado como un castillo de naipes al contacto con la verdad. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Eugenia. «Pon las noticias. Urgente». La televisión mostraba un reportaje desde la prisión. Ramón Castellano había muerto de un infarto 1 hora después de la sentencia del Tribunal Supremo.
Laura apagó el televisor y salió al balcón. En algún lugar de la ciudad, Raúl estaba sentado en su despacho, tras enterarse de la muerte de su hermano. En su piso, Diego estaba despierto, tras haber perdido al hombre al que se había pasado la vida considerando un padre. En Madrid, Carmela probablemente lloraba. Al fin y al cabo, era su tío, parte de su historia. Pero la vida seguía. La ciudad se fue a dormir para despertar por la mañana a un nuevo día. Los niños soñaban con un futuro que ellos mismos ayudarían a crear. Laura recordó las palabras de Dolores, pronunciadas poco antes de su muerte. ¿Sabes cuál es el secreto de la felicidad? La capacidad de dejar ir el pasado sin perder sus lecciones. Y tenía razón. No puedes cambiar el pasado, pero puedes cambiar su impacto en el presente. Puedes elegir qué llevar contigo al futuro. Amargura o sabiduría, odio o comprensión. La voz de Inés provenía de la habitación del bebé. La niña hablaba dormida. Laura sonrió. Era lo más importante. No las casas, ni el dinero, ni el poder, ni el estatus, sino esas voces en la noche, esos sueños infantiles de un mundo mejor. Por ellos valía la pena pasar por todo. Merecía la pena luchar por ellos. Por ellos merecía la pena seguir viviendo, construyendo cosas nuevas, conservando lo mejor, corrigiendo los errores del pasado. Así terminó la historia de una familia, una ciudad, una lucha, y comenzó una nueva, la historia de la esperanza, el renacimiento y la fe en el futuro. Un futuro que ahora estaban creando juntos.